información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. A nivel nacional es 6 de la mañana con 35 minutos. Amigos oyentes de Radio Surfo y del informativo Huillaricui, muy buenos días. Arrancamos con esta cortina musical alusivo a esta fecha importante. Hoy se celebra el Día de los Compadres en el marco de los carnavales que se vive a nivel de nuestra provincia de Cotabamba. Surfo y Guairo Asimanta Pachariki Cancunapa Joaquicuna Panecono Sumasponche Cachon Riki Ginalata Riki Jojaton una Paiku Cachon Llapan compadre Kunapa Kunaponche Ponchay ni Quispe Ponchay ni Chispe Riki compadre Kuna Cancunapa Zapanco Nikichispa Jojaton Marcariki Jojaton una Paiku. Mi nombre es Javier Chejia y como siempre en la compañía de Gonzalo Huerce. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes de la provincia de Cotabambas. Feliz día de los compadres para cada uno de ellos. Hoy 5 de febrero estamos celebrando este día. Ya las diferentes municipalidades también están haciendo llegar sus saludos a través de sus redes sociales. Y desde aquí, desde Radio Surfo, y también les enviamos un fraterno abrazo, festejando pues en esta época de carnavales este día tan importante. Como siempre, nosotros ya en cabina de radio, con todo el equipo de Radio Surfo y con toda la información para compartirla con ustedes. Así que les pedimos que nos acompañen hasta las 8:30 de la mañana y nos sintonicen por las diferentes plataformas, ¿sabes? Estamos a través de los 102.7, 810 de la amplitud modulada y en estos momentos estamos en vivo a través de nuestra red social Facebook. Por ahí, usted también, si gusta, puede participar de este informativo enviando saludos o también manifestando algún comunicado que quiera que difundamos a través de este medio radial. Bueno, definitivamente para el día de hoy en las diferentes localidades de nuestra provincia de Cotabamba se ha planteado diferentes actividades en el marco de esta fecha, ¿no? El Día de los Compadres. En el distrito de Tambobamba entiendo que ya desde el día de anoche se ha realizado ya diferentes actividades con las comadres que han hecho el trabajo correspondiente. Más adelante vamos a recibir el despacho de Aquiles Abarca para conocer, para saber quiénes son los compadres a los cuales se ha hecho su respectivo muñeco, ¿no? En el caso del distrito de Collurqui, similar situación también. Hay concurso también en el distrito de Mara, Akira, Chalhuahuacho también, definitivamente el distrito de Cotabambas, todos hoy participando de esta actividad que forma parte de esta manifestación cultural llamada Carnaval, el carnaval de nuestra provincia de Cotabambas, y seguramente usted también en casa, ahí en alguna medida también de parte de su pareja, de su esposa, seguramente va a recibir un riquísimo puchero, ¿no? Porque también se acostumbra, amigos oyentes, en estas fechas ya preparar este plato típico llamado puchero. Muy bien, 6:38, arrancamos, Gonzalo, con la previa de las notas informativas, más adelante lógicamente con el desarrollo, la entrevista correspondiente y también el despacho correspondiente desde el lugar de los hechos.
Vamos con algunas noticias. Ayer en el distrito de Chalhuahuacho, esto a través de la Oficina de Fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Económico, se ha realizado un operativo, ojo, en restaurantes y boticas del distrito. Esto con el objetivo pues de verificar que todos ellos cumplan con las licencias, los permisos y también, sobre todo, lo más importante, las condiciones sanitarias adecuadas. De alguna manera se está buscando salvaguardar la salud y el bienestar de todos los pobladores de Chalhuahuacho. Asimismo, también la municipalidad está exhortando a los comerciantes a mantener su documentación en regla y cumplir con las normas vigentes. Esto sobre todo para los restaurantes, amigos. Usted se sienta comensal en la mesa, pero no sabe muchas veces cómo está esa cocina por dentro, ¿no? Bajo qué circunstancias están manipulando los alimentos, si utilizan los EPPs adecuados. Eso no lo sabemos, ¿no? Hay que estar muy vigilantes de eso, y qué bueno que la municipalidad esté haciendo estos operativos, acá sobre todo en Chalhuahuacho, que hay muchísimos restaurantes, ¿eh? Lo mismo pasa también con las hotelerías, y en su momento lo dije también con las boticas. Ojo con las boticas que estén vendiendo pues medicamentos adulterados, ¿eh? Por comprar más barato, no vayan a meterse en un problema, estarían jugando con la salud humana. No vendan, por favor, pastillas adulteradas, medicamentos adulterados, shampoos adulterados también. Ojo con las farmacias, las boticas en el distrito de Chalhuahuacho, tarde o temprano la justicia llega, así que hay que caminar en regla, hay que tener todo en regla, hay que tener todos los documentos pertinentes para que no incurran en problemas posteriores o multas también que pueda aplicar la municipalidad. Perfecto. Mientras tanto, amigos oyentes, tenemos información en relación al distrito de Coyurqui. La municipalidad de esta localidad, a través de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres, ha realizado la rehabilitación de la vía que une las comunidades de Ayumaki y Sijawi con la capital del distrito, la cual fue bloqueada a raíz de las intensas precipitaciones pluviales que ha producido un deslizamiento. A la fecha, la vía se encuentra totalmente habilitada como respuesta inmediata a la emergencia ocasionada por las precipitaciones que provocan deslizamientos, huaicos, derrumbes y otros eventos naturales. Estos fenómenos naturales que se presentan habitualmente en el transcurso de estos meses. Y algo muy importante, la Municipalidad Distrital de Coyurqui cuenta con un pool de maquinaria de línea amarilla y, lógicamente, pues bueno, han que darle uso, ¿no? Y justamente para esto, ¿no? Estos trabajos fueron verificados por el señor alcalde Fris Valencia Bárcena junto al equipo de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Coyurqui, garantizando la correcta ejecución de las labores a desarrollarse. 6 de la mañana con 47 minutos en el informativo 6 y 42. Hay un comunicado por parte de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho para toda la población, y creo que no le ha caído muy bien a los pobladores chalhuahuachinos. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho está informando a la población en general y a los aficionados a la actividad hípica lo siguiente: queda suspendido el gran festival hípico carnavalesco Chalhuahuacho 2026, que estaba programado para los días 6 y 7 de febrero. Esta decisión fue adoptada por mayoría del Consejo Municipal, es decir, por los regidores, en la sesión ordinaria del 3 de febrero, pese a la voluntad, la iniciativa y permanente compromiso del alcalde distrital, de los funcionarios municipales y del club hípico, quienes impulsaron la realización de esta tradicional expresión cultural esperada por nuestra población. Solicitamos la comprensión de participantes, organizadores y aficionados, reafirmando nuestro respeto por las costumbres y tradiciones de nuestro distrito. Este es el comunicado que ha emitido la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, pero ahora sería bueno también que explique el señor alcalde, porque por lo que entiendo hay una discusión entre los regidores y el alcalde, ¿no? Por parte de los regidores han tomado esa medida de suspender este festival hípico, motivo de los carnavales, pero el alcalde y demás miembros tenían toda la intención. Entonces sería bueno que explican a la población por qué se ha tomado esta decisión de suspender el gran festival hípico carnavalesco para los días 6 y 7 de febrero. ¿Cuál será la razón, no? ¿Será de que Chaynapata no está habilitado? Porque entendemos que se está haciendo ahí una obra importante, puede ser eso.
¿O será otro el factor que ha determinado de que esta actividad hípica no se desarrolle, ¿no? Bueno, 6 de la mañana con 43 minutos, información. Ahora en el plano deportivo, Gonzalo, ¿qué es lo que pasó con el Alianza Lima en este encuentro internacional? Bueno, dijeron ahí en son de broma ya, ¿no? Contra un equipo que se llamaba igualito que el Hospital 2 de Mayo. Tiene así, ¿no? El nombre es así, 2 de Mayo. Sí, 2 de mayo. 2 de Mayo se llama el equipo. Y bueno, este equipo en Paraguay va con una racha de 6 fechas perdiendo, ¿eh? 6 fechas perdiendo. O sea, es un equipo que lógicamente en su liga no le gana ya más nadie. de 6 fechas a sus rivales. Y tenía que llegar a Alianza Lima para que se vence esa racha. Sí, pues, bueno, llegó a Alianza Lima y le dio esta posibilidad, ¿no? Pero lo que sí vi en este encuentro, en los resúmenes, obviamente, es que definitivamente el director técnico ha hecho cualquier otra cosa menos hacer un buen planteamiento, desde mi punto de vista, porque puso ciertos jugadores en posiciones donde realmente no se desempeñan mejor, y por otra parte también el hecho de que el planteamiento no ha sido, creo, el más correcto, desde mi apreciación personal. Pero bueno, lo cierto es que la Alianza Lima perdió 1-0, ¿eh? Bueno, pobrecitos los compadres, porque de verdad ya llevan bastante tiempo que pareciera que les hubiesen hecho brujería los de Alianza Lima, de verdad. Desde que se fueron a la baja y volvieron a subir, desde ahí creo les ha caído la maldición, porque tropiezo tras tropiezo, ¿eh? Pero bueno, ojalá se puedan recuperar. Ese es el partido de ida, ojo, es el partido de ida, falta partido de vuelta si no me equivoco. Quizá pueden darle la vuelta en Matute, ¿no? Creo que han jugado, no, han estado de local encima. Bueno, Dios mío, bueno, pobre Alianza Lima. Pero ojalá puedan remontar 1-0. No están abultados tampoco, 1-0. Sí, ¿no? Sí, no. Sí. Perfecto, 6 de la mañana con 46 minutos. En el plano político, amigos oyentes, Contraloría solicita información sobre los contratos laborales de 3 jóvenes tras reunión con el presidente José Gerí. La institución pidió los expedientes correspondientes a las órdenes de servicio y o contratos suscritos de Rubiel Cristina Beraunt, también de Fiorella Janete Melgarejo y Alicia Camargo Leiva. Si usted se acuerda, pues bueno, incluso hay un grupo mayor, ¿no? Pero fundamentalmente se habla de estas 3 señoritas, 3 damas bastante jóvenes que han ingresado en un determinado momento a Palacio de Gobierno a reunirse con el presidente de la República y luego fueron beneficiados con órdenes de servicio y o contratos laborales. Ahora la Contraloría está revisando este tema y vamos a ver en qué situación fueron contratadas y cuáles son las órdenes de servicio las cuales fueron adjudicadas. Bueno, la tiene bastante complicada José Gerí, ¿eh? Les están sacando varias cosas. Hoy en día había una noticia temprano donde el empresario chino había visitado hasta 4 veces Palacio de Gobierno, al parecer. Entonces, poco a poco van a ir descubriendo esto. No sé en qué quedará la situación del señor José Gerí. Lo que sí es cierto que esto no le conviene para nada a nuestro país, ¿no? A nuestro país. No sé si por ahí va a haber un presidente más preso, no lo sé, pero ya salió la noticia. Esta presidencia confirma que empresario chino Xi Guoyang asistió 4 veces a Palacio de Gobierno, pero no se reunió con José Gerí. El secretario general del despacho, el señor Benito Villanueva, se ha presentado ante la Comisión de Fiscalización y recalcó que los extranjeros solo acudieron para coordinar las actividades por el Día de la Amistad Perú-China. ¿Será cierto esto o no será? Esto lo aseguró ayer miércoles. El secretario general ha declarado ello porque se presentó ante esta Comisión de Fiscalización que han realizado pues una sesión extraordinaria donde están hablando netamente sobre estas reuniones extraoficiales que ha tenido pues nuestro presidente de la República con este empresario chino, y bueno, ha manifestado muy enfáticamente que solo se han reunido por este temita del Día de la Amistad Perú-China. Solo por ese tema, nada más. Bueno, no se habló otro tema, no se negoció nada. Obviamente, ¿no? ¿Quién en su sano juicio, después de haber tenido reuniones clandestinas, podría decir de que sí, efectivamente hemos hablado de estos temas? No, obviamente que no, ¿eh?
Muy bien, 6 de la mañana con 48 minutos, a través del WhatsApp nos escriben y nos hacen la consulta. Más adelante justamente vamos a conversar con la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Mara en relación a la actividad del Guaracanacuy que se desarrolla en Pituyorco, en la localidad del distrito de Mara. Un tema que en su momento lo hemos dicho ya, es un tema polémico desde mi punto de vista, Gonzalo, el hecho de que sigamos practicando tipo de actividades que no traen nada positivo, ¿eh? No sé, o quizás yo me equivoco, ¿no?, al decir esto, pero yo no veo nada positivo en el hecho de que hagamos un enfrentamiento a pedradas con guaraca, y que haya personas afectadas, personas lesionadas. En algún momento yo tuve el conocimiento de que incluso hubo personas fallecidas y que eso pues se siga practicando, ¿no? No sé si usted está de acuerdo. No sé cómo será, pero bueno, y lo hemos dicho, Gonzalo, ¿eh? Deberíamos de cambiarlo. O sea, la actividad puede tener, digamos, una cierta, digamos, competencia, una especie de encuentro, pero que no vea o que no se vea afectado la vida humana, ¿no? Porque, claro, puede que en este tipo de actividades a uno le caiga una pedrada en la cabeza y, bueno, pierda la vida, ¿no? Bueno, esta actividad, sin duda alguna, deja mucho que desear. Lo hemos dicho aquí también, no tenemos temores, nuestra opinión personal, no tiene por qué compartirla, pero sí le pedimos que la analice, ¿no? ¿Qué acto valiente tiene agarrarse a pedradas en un cerro con una guaraca, ¿no?, enfrentándose? O sea, ¿cuál es el acto de valentía? Yo no logro comprender, ¿no? Acto de valentía es que saques quizá adelante a tu familia, que mantengas unida a tu familia, que le des una educación adecuada a tus hijos, ¿no? Que salgas a trabajar muy temprano, haciendo ciertos sacrificios para que tu familia pues esté bien en casa, no le falte el alimento. Esos tal vez son actos de valentía, ¿no? Pero ponerte en un cerro con una guaraca, tirarte piedras con tu compañero, tu amigo, tu enemigo, lo que sea, hiriéndolo, haciéndole daño, incluso tal vez un mal golpe, un mal lanzamiento le puedes provocar hasta la muerte. Qué de valiente tiene eso, ¿no? Hay tradiciones que deberían quedar en el pasado, lo hemos dicho, ¿no? Y hay que evolucionar como sociedad, hay que ir un paso más adelante. Pongámonos a pensar, pues, ¿no? ¿Cuál es el fin de agarrarse? A ver, que alguien me escriba, me llame al número de WhatsApp de la radio y me diga, ¿cuál es pues el fin del Guaracanacuy? ¿No? ¿Qué demuestra? Dime, ¿valentía? Hay otras formas de demostrar valentía, ¿no? Así que si usted quiere opinar, si está en contra de nuestra opinión, se respeta también. Acá tiene el número de la radio, 974-782420, o el Facebook de la radio, y dígame, pues, ¿no? O sea, se practica el Guaracanacuy por esto, y de repente podemos llegar a una conclusión. Pero desde aquí, creo que desde las cabinas de Radio Surful, lo hemos dicho muy claro, el Guaracanacuy ya debería dejarse de lado porque atenta contra la vida, pues, de la gente que se mete a participar, jóvenes, adultos, ancianos, los que sean, ¿no? Sí, pues, sí. Bueno, habilitamos todos nuestros medios de comunicación, el WhatsApp, mensaje de texto, llamada telefónica, comentario a través de transmisión de Facebook. Usted tiene toda la libertad de hacer el comentario y nosotros lo vamos a dar lectura, le vamos a habilitar el micrófono y creo que siempre es importante conversar de este tipo de temas que, ojo, no, alguien por ahí dirá, pues bueno, estás hablando en contra de nuestra tradición, de nuestra manifestación cultural. Yo no voy mucho por ese tema, sino voy por el hecho de que estamos afectando la vida humana. Ya le dije, en algún momento, no recuerdo el año, pero sí tuve conocimiento de en esta actividad cuando hubo una persona fallecida y lógicamente hay personas lesionadas. Alguien que le caiga una piedra en el pie, que le rompan el pie, imagínense, ¿no es cierto? O sea, yo voy más por ese tema, ¿ok? Y bueno, a la pregunta que nos hacían a través de WhatsApp, ¿no? ¿Cuándo se va a desarrollar esta actividad del Guaracanacuy en Apu, Pituyorco? Será el día lunes 16 de febrero. Perfecto, 6:53, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, jueves 5 de febrero de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. La frase de la semana: nunca dejarás una huella imborrable si siempre caminas de puntillas.
Muy bien, 6:53. La historia para hoy nos recuerda lo siguiente. Hoy se conmemora el Día Mundial del Hombre del Tiempo. ¿Se acuerda quién era el hombre del tiempo? ¿Abraham Levy? Abraham Levy, claro, Abraham el hombre Levy del tiempo. Era el hombre del tiempo, ¿no? Uno de Sí. los pioneros del hombre Sí, del sí. tiempo. No sabía que existía ese día, pero bueno, Día Mundial del Hombre del Tiempo. Un día como hoy también, bueno, hoy se conmemora el Jueves Compadre, el Día del Compadre, que se celebra en fechas y lugares distintos, destacando la fiesta de los jueves previos al carnaval en Perú y Bolivia, esto en febrero y marzo, un festejo popular con sátira y confraternidad. Más adelante vamos a recibir los despachos correspondientes de los distritos para saber cómo se viene desarrollando esta festividad del Día de Compadres. 1535, Diego de Almagro sale de Pachacamac hacia el Cusco en procura de conquistar Chile. Año 1537, el Cabildo de Lima nombra a Juan Meco como su primer alarife, maestro de obras de albañilería de la ciudad. 1537, un día como hoy, se ordena que la cobranza de la escobilla en las fundiciones de oro y plata pasen a ser beneficio de los hospitales. Año 1819, tratado entre Chile y Argentina para colaborar con la independencia del Perú. En el año de 1882, un día como hoy, se recuerda la campaña de la Breña. Andrés Avelino Cáceres lucha en Pucará contra los invasores chilenos. 1946, un día como hoy, muere Max González Olaechea, el primer médico latinoamericano en ser nombrado miembro de honor de la American Academy of Medicine en Nueva York. 1975, un día como hoy, se realiza un paro policial, se producen saqueos e incendios, el ejército asume el control del orden público, mueren 25 policías y 20 civiles. Año 1985, el Papa Juan Pablo II se despide del Perú desde Iquitos. Tras visita de 5 días, estuvo reunido con los pobladores de Villa El Salvador y dijo esta frase icónica: el Papa es charapa, dijo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Estuvo también en Cusco, Sí. en la coronación, ¿no? En Sacsayhuamán. Año 1992, un día como hoy, muere en Madrid a los 67 años Nicómedes Santa Cruz, poeta, investigador y folclorista peruano. Entre sus obras están Décimas, Cumanana y también Canto a mi Perú y Ritmo Negro del Perú. Año 2004, en Japón, 9 personas mueren en 2 vehículos después de pactar el suicidio por internet. 2020, en Washington, D.C., Estados Unidos, la Cámara de Senadores absuelve al presidente Donald Trump de un juicio político en su contra. En el año 2024, en Londres, en el Reino Unido, el rey Carlos III anuncia públicamente que padece un tipo de cáncer que no especifica y que reducirá al mínimo sus deberes públicos. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 57 minutos a través de Radio Guaira en el distrito de Coyurqui, Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, a través de nuestras redes sociales, a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la FM. Este es el informativo Willaricui y amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Para hoy, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho tiene programada la firma de acuerdos de cofinanciamiento del Procompite, que beneficiará a 23 asociaciones con una inversión superior a 4 millones de soles. Esto impulsará las cadenas productivas y la economía local. Para tal efecto, hacen la invitación a la población y a las asociaciones ganadoras a participar de este gran evento. 6:58, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho informa que queda cancelado el Gran Festival Hípico Carnavalesco Chalhuahuacho 2026, programado para el día 6 y 7 de febrero por decisión de mayoría en Consejo Municipal. Se acordó dicha suspensión, se pide la comprensión de la población, participantes y también aficionados.
Y desde la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Mara se comunica a los pobladores mareños que realizaron su trámite de DNI en el mes de noviembre del año 2025 que ya pueden apersonarse a la Oficina de Registro Civil para recoger su documento en el horario de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde, portando su comprobante o documento de identidad correspondiente. O sea, desde noviembre del año pasado, recién les van a entregar su DNI. Sí, recién llegaron los DNIs. 6:59, la Municipalidad Distrital de Cochabamba se organiza el concurso de danzas y cachuas, barrios y comunidades este 18 de febrero en la Plaza Pata. Desde las 9 de la mañana, todos estamos invitados a disfrutar juntos de las danzas ancestrales, la música que nos une, el talento de los niños, jóvenes y adultos que mantienen viva la manifestación cultural en el distrito de Cotabambas. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho viene realizando operativos inopinados en diversos restaurantes y boticas del distrito con el objetivo de verificar el cumplimiento de licencias, permisos y condiciones sanitarias. Estas acciones buscan salvaguardar la salud y el bienestar de nuestros hermanos chalhuahuachinos. Asimismo, se exhorta a los comerciantes a mantener su documentación en regla y cumplir con las normas vigentes. 7 de la mañana en punto, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico en coordinación con la comunidad de Vilcaro, invitan para este domingo 8 de febrero a ser parte del 6º Festival de la Tuna Vilcaro 2026. Habrá concurso de tuna, concurso de derivados de tuna, presentación de grupos locales, regalos y sorpresas. Vamos y seamos parte de las diferentes actividades de este gran festival. Y atención, se viene la Feria Gastronómica Palta Micuy Coyurqui 2026. Yo quería asistir a esto. La Municipalidad Distrital de Coyurqui invita a toda la población a disfrutar de la Feria Gastronómica Palta Micuy, una celebración llena de sabor, tradición y alegría. Esto en el marco del Carnaval Coyurquino y el Feliz Día de las Comadres. Así que están invitando a que puedan deleitarse con platos a base de palta, ceviche de palta, causa de palta, mousse de palta, guantán con guacamole, hamburguesa vegetariana, helado de palta y mucho más. ¿Cuándo? El jueves 12 de febrero a las 10 de la mañana en el Estadio Municipal de Coyurqui. O guantán con guacamole. Qué rico. ¿No era guantán con palta? Sí, bueno, es lo mismo, ¿no? Guacamole, palta. Sí. Bueno, qué rico. Está bien, ¿no? Y la palta del distrito de Coyurqui. Guacamole. Claro, ese término, ese es término mexicano, pues, ¿no? Bueno, por eso, sí. a eso iba, ¿no? Es que creo, si no me equivoco, que el guacamole ya viene con... ¿Con algo más? Sí, con su tomatito y su cebollita, me parece. Ah, ¿o no? ok, me parece, no sé si me estoy equivocando. Disculpen la ignorancia, ¿eh? Muy bien, 7 de la mañana con 2 minutos. Saludo para todos los productores de palta y seguramente en el transcurso de esta semana podemos visitar el distrito de Coyurqui, ¿eh? Qué rico. Porque la palta que producen en Faco, ¿sí? ¿No? Conozco Faco, pero sí conozco la palta de Faco, sí, definitivamente riquísimo. Si hay alguien que nos está escuchando en Coyurqui, por favor invítenos, ¿no? Claro. O que nos puedan hacer, o por lo menos un envío desde Faco, sí. Paltita nos pueden enviar hasta Chalhuahuacho. Lógicamente vamos a pagar, ¿no? No creo, claro, pagamos, claro. Pagamos el capricho. Claro, es un caprichito, ¿no? Sí. Perfecto, 7:02. Vamos con más información, amigos oyentes, desde el distrito de Mara, Tupa y compadres Cochapata 2026. Invitamos a nuestros aficionados, a toda nuestra población, a la gran carrera de caballos en la categoría de 100 y 200 metros de la raza Chiru. Este jueves 5 de febrero, Cochapata te espera en el segundo festival hípico. Ven con toda la familia a disfrutar de los carnavales. Además, tendremos concurso de cachuas y venta de platos típicos. Y la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, ha realizado la rehabilitación de la vía que une las comunidades de Ayumaki y Sijawi con la capital del distrito, la cual fue bloqueada a raíz de las intensas lluvias propias de la temporada. A la fecha, amigos, la vía se encuentra totalmente habilitada como respuesta inmediata a las emergencias ocasionadas por las precipitaciones.
7:03, un saludo para todos los compadres, Sumasponche Cacho, Cancunapas, compadreconas. Vamos con más información. La Municipalidad Distrital de Aquira hace extensiva la cordial invitación a usted y a su digna familia a participar de la ceremonia de inicio de obra de colocación de primera piedra del proyecto denominado Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los sectores de Chirapatán, Colcabamba, Piquirara, también Huixupuquio, y también está Yanasco y Amaru del anexo de Chirapatán. La actividad se va a desarrollar este domingo 8 de febrero a partir de las 11 de la mañana. 7:04 en el informativo Huillarico, y vamos con los titulares en el plano regional. El gobierno regional de Apurímac llevó a cabo la instalación formal de la Plataforma Regional de Defensa Civil para el año 2026. Esto en el marco de la ley número 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo número 048-2011 y sus modificatorias, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional frente a emergencias y desastres en la región. 7:04, el gobierno regional de Apurímac, a través de la Dirección Regional Agraria, desarrolló la reunión técnica presencial del Comité de Gestión Regional Agraria. La sesión fue presidida por el director regional de la Dirección Regional de Apurímac en coordinación con el gestor territorial agrario. El encuentro permitió la acreditación de los miembros del gobierno regional y la socialización del plan de trabajo orientado a atender de manera prioritaria las necesidades de las familias agricultoras y fortalecer su economía. Y atención, una roca aplasta a vehículo familiar y mata a joven de 19 años en Andahuaylas. Deslizamiento también dejó 4 heridos, todos miembros de una sola familia. Un accidente de tránsito se registró en el centro poblado de Santa Rosa, Andahuaylas, producto del desprendimiento de una roca que impactó contra un vehículo particular. 7:05, chofer ebrio choca ambulancia de E-Salud en la vía Abancay-Cusco. Efectivos de la comisaría de Tamburgo-Abancay intervinieron a un conductor por encontrarse presuntamente inmerso en el delito de peligro común en la modalidad de conducción en estado de ebriedad tras un accidente de tránsito con daños materiales ocurrido en el sector San Antonio del distrito de Tamburgo. Y atención, la Contraloría General de la República informó que en 10 municipalidades de Cusco, una provincial y 9 distritales, se detectó un irregular incremento y pago de dieta a favor de los regidores, lo que ocasionó pagos excesivos por más de 295,000 soles, que incumple lo establecido en la Ley del Presupuesto de Sector Público para el año fiscal 2025. También infringieron los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Más información en el plano regional. En lo que va del presente año, 14 personas fueron víctimas de tormentas eléctricas, informa el jefe del INDECI. Repito, 14 personas víctimas a consecuencia de tormentas eléctricas. Debido a las lluvias intensas que se han registrado, 960 situaciones de emergencia en el país, que a su vez han causado el fallecimiento de 36 personas, indicó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Luis Arroyo Sánchez. 7:07, vamos con los titulares en el plano nacional. La Fiscalía de la Nación amplía la investigación contra José Gerí. Incorpora contratación de jóvenes en el caso de empresarios chinos. En paralelo, el primer despacho de la primera Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios abrió investigación contra las 5 jóvenes que visitaron a José Gerí y obtuvieron contratos de hasta 11,000 soles. La investigación contra el gobierno de José Gerí continúa, esta vez con la Contraloría General de la República. Anunció el inicio de las indagaciones por la contratación de jóvenes en puestos del Poder Ejecutivo tras reunión con el presidente. El oficio que comunica las acciones a llevarse desde Contraloría va dirigido a Luis Álvaro Solórzano, subsecretario general del despacho presidencial.
Poder Judicial evaluará el 6 de febrero pedido de Juan José Santibáñez para cerrar investigación por presunto tráfico de influencias. El Ministerio Público investiga al exministro del Interior por una presunta interferencia en su condición de abogado y como ministro del Interior ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia para favorecer a uno de sus clientes. 7,8. Crear RUC con datos falsos será penado con hasta 5 años de cárcel. El decreto legislativo 1716 endurece las sanciones por fraude tributario en el Perú. Falsificar datos para inscribirse o modificar el RUC ya es delito penal y puede llevar a prisión. Expertos alertan sobre fiscalizaciones virtuales de SUNAT y piden cautela para evitar que errores administrativos deriven en procesos penales. Y atención, Omar Castro, gerente general de CPI, recordó que en febrero del año 2021 la cifra de indecisos era del 31.3% y que un sector de esos votantes optó por el expresidente Pedro Castillo. Bueno, el universo de votantes indecisos será clave para definir al próximo presidente del Perú. 7,9. Vamos con más información en el plano nacional. César Acuña dice lo siguiente: no me interesa ser presidente, me interesan los 34 millones de peruanos. Bueno, ¿qué más dice? El candidato presidencial de APP restó importancia a su supuesto blindaje de su partido durante la gestión de Dina Boluarte y afirmó que su prioridad fue darle estabilidad y gobernabilidad al Perú. Vamos con más titulares y ola de calor en Lima. La ciudad soportó 12 días cálidos consecutivos, así lo reportó el CENAMI. El ingreso de humedad proveniente de la sierra puso fin a esta ola de calor. El verano golpea con fuerza a la ciudad de Lima. Se ha reportado que la capital soportó una ola de calor con una acumulación de 12 días cálidos consecutivos. 7,10, ¿ah? Mientras tanto en Lima calorcito y acá con el frío, ¿no? Sí. Y en pleno frío jugando carnavales con agua fría del manante. 7,10, vamos con más información. Gobierno oficializó el decreto legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización. Así lo han denominado. La nueva entidad adscrita al Ministerio de Justicia es el resultado de la fusión de absorción del Instituto Nacional Penitenciario INPE, el Programa Nacional de Centros Juveniles PRONASEC y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social PRONAPRES. Y atención, Carlos Álvarez advierte dar un paso al costado si País para Todos no aclara caso de franja electoral. El candidato presidencial de País para Todos exigió a su agrupación esclarecer de inmediato la denuncia sobre el presunto direccionamiento de 642,000 soles de la franja electoral a un canal y sancionar a los responsables bajo amenaza de renunciar a su candidatura. 7,11, más información en el plano nacional. Jurado especial electoral inicia proceso sancionador contra Augusto Peñalosa, candidato al Senado por Avanza País. El candidato habría cometido una presunta infracción al no declarar una sentencia laboral en su contra que lo obliga a pagar 104,000 soles a un ex trabajador suyo y que se encuentra en ejecución, según el informe fiscal del Jurado Especial Electoral Lima Centro 2. Bueno, ya es conocido como el tío Rockefeller, ¿no? ¿El tío Rockefeller? Claro. Ah, sí. O sea, es nombre real Augusto Peñalosa, ¿no? Sí, del rubro inmobiliario también está metido, creo, el tío. Sí. Bueno, usted tiene que saber cuánto es la multa por no cumplir el cargo de miembro de mesa y qué consecuencias hay si no paga. No cumplir con el cargo de miembro de mesa conlleva una multa económica y puede generar restricciones para realizar trámites ante el Estado. Ser miembro de mesa es una función obligatoria y clave para el desarrollo de una jornada electoral. Sin embargo, en cada proceso, algunos ciudadanos optan por no cumplir con esta labor bajo la idea de que prefieren pagar la multa.
Bueno, sobre la multa se ha hablado que deben pagar una multa de 275 soles. Ese es el costo que van a tener que pagar si no cumplen con su función como miembro de mesa desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde y un poquito más. No creo, no, 5 de la tarde me suena muy difícil, ¿ah? Con lo que es ahora la cédula, eso va a ser 10 de la noche, 11, medianoche. Provecho, y bueno, si usted desea, también acá le podemos decir si es miembro de mesa o no, ¿eh? Claro, si usted todavía no sabe si es miembro de mesa, escríbanos un WhatsApp con el DNI o los DNIs que desee saber y nosotros le enviamos la información, una captura de pantalla a su WhatsApp y ya. 7:13, titulares en el plano internacional. Justicia argentina pide a Estados Unidos la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen. La justicia federal argentina formalizó este miércoles 4 de febrero de 2026 el pedido de extradición de Nicolás Maduro ante las autoridades de Estados Unidos. El juez federal Sebastián Ramos firmó la resolución que ordena el envío de un exhorto internacional bajo el tratado de extradición suscrito entre las repúblicas de Argentina y este último país. Y el presidente Donald Trump compartió en Truth Social, reveló haber conversado por teléfono con su homólogo chino Xi Jinping. Trump destacó, la llamada fue extensa y abordó temas clave de la relación bilateral entre ambos países. Según su comunicado, se discutieron cuestiones importantes como el comercio, los asuntos militares y el viaje que planea realizar a China en abril. 7:14, China está a punto de marcar un hito en la exploración solar con el lanzamiento de la sonda Shih-2. Se posicionará en el punto L5, un lugar de equilibrio gravitacional entre el Sol y la Tierra. Shih-2 será la primera nave en aprovechar esta ubicación para, detectar regiones solares activas hasta 4 o 5 días antes de que llegue a la órbita terrestre. 7:15, vamos con los titulares en el plano deportivo. Y atención, Cienciano se prepara para su primer partido en casa en la Liga. Este domingo el Papá recibe a Juan Pablo II desde las 3:30 de la tarde en el verde del Inca Garcilaso de la Vega y busca sorprender a su hinchada. Hay mucha ilusión en Cusco por lo que será el primer partido en casa del club cienciano, que este domingo recibe en el Inca Garcilaso de la Vega al siempre complicado Juan Pablo II. Bueno, las entradas están económicas por si acaso, ¿eh? 7:16. Por otra parte, Cusco FC se alista para recibir de local a Universitario este sábado. Los Dorados del Cusco quieren arrancar con el pie derecho sus partidos en el Inca Garcilaso de la Vega. Gonzalo Wirce dice, no lo creo. Bueno, la Liga 1 2026 ingresa a su fecha 2 y muchos equipos recién tienen la oportunidad de jugar de local. En el caso del Cusco FC, que alista toda su artillería para recibir este sábado a Universitario de Deportes. Bueno, de repente la catedral va a estar presente ahí, ¿no? Creo que él va a palco. Definitivamente, sí, ¿no? Claro, es aparte de ser socio de el Club Cienciano del Cusco, también es accionista en el Cusco FC. Entonces, por su categoría, su nivel, definitivamente él está en palco. Bueno, se aceptan apuestitas William Guamán, por si acaso. Ricardo Gareca anuncia programa digital y vuelve a un gesto que recuerda su paso por la selección. El ex técnico de la selección peruana será el conductor de La Sustancia de Gareca, un espacio de streaming que se estrenará en marzo. Bueno, ¿cómo es que no? Un técnico en su momento, entre comillas, exitoso, ahora va a ser conductor de un programa. Bueno, va a ser streaming, ¿no? Sí. Bueno, a eso se llega, ¿no? Ya me imagino que ya habrá renunciado a dirigir. A la posibilidad de dirigir a cualquier otra selección, ya sea de Argentina, de Perú o selecciones nacionales. Yo pienso que sí, ¿no? Si ya está enfocado en el streaming y conducir La Sustancia, también la visión ya cambia, ¿no? Un poco. Sí, pues, definitivamente. Lo tuviste todo, Ricardo Gareca. Sí, lo tuviste todo. Sí. Un poquito de plata te fuiste. Y bueno, para este lanzamiento justo hizo una de sus cábalas, ¿no? Este tema de las... ¿De la novia? Claro, el vestimento de una novia, ¿no? Sí, era su cábala la que nos llevó al Mundial, pues, ¿no? Si tan solo hubieras querido. Pero bueno,
jugaron también factores externos, ¿no? Para que vayamos al Mundial, ¿no? La de Chile. La de Chile, bueno. También, sí. Sin esa no llegábamos tampoco. Pero bueno, tuvimos. Yo creo que nuestra generación tuvo esta posibilidad de ver nuestra selección en el Mundial, ¿no? Jugar, por ejemplo, contra Francia, ¿no? Tremendo partido, ¿sí? 2-1 quedó, ¿no? Sí, partidazo. Sí, tremendo partido, ¿eh? 7:17, pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. La pregunta de la mañana, Ama Piñarucuyo, Huaycaipanay, hemos hablado sobre el Guaracanacuy. No se moleste, por favor. Es una opinión nada más. Decimos de que no vayamos en contra de la vida humana. A eso vamos. Porque el hecho de estar dándonos guaracanaca con la guaraca, alguien puede perder la vida. Sí. Esperamos sus comentarios en el Facebook de la radio. Y en breve vamos a leerlos. Vamos a leerlos, ¿no? También, sí. Por supuesto, en breve los comentarios. Sí. Tiene toda la libertad de expresarse, ¿ok? No vamos a limitarlo, no vamos a decir que está mal, que está bien. Nosotros planteamos de esa forma. Y bueno, el WhatsApp de la radio está habilitado, mensaje de texto, comentario a través de transmisión de Facebook. Ligera pausa y regresamos. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajar en Aguspo, no ponen más que todo, no cae alguien que no cae y muy kiko. Autoridades municipales declaramos una emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, Ticuna de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, en nuestro sector vacún. A otras comunidades también están afectados. Comunidad Curumanta, allá en el distrito de Maramanta. Caída que pesquero un 5 de la tarde, manda. Papata, abas con la carpus, hay que decir, haga con el kilo, con el asnapato. Perdona, con la chica, con el chachataro, un cotazo, a la chica, pilaramos. Que hay comunidad que demanda bajar y caminar, pairante y tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasar un gay chiquín con parte alta, Zamboa, Bañescati, hasta casi que es yo. Entonces, que ya pan, que ya han capaz de mi finito, papata, kinuat, abas, ya pan provoque. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos el caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. Que Radio Surfo siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboa cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfo. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. Iván Cruz, de acá del distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguanté saliendo hacia la calle, han salido y ya no.
Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfoy, la voz de todos. En Huillaricui, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 23 minutos, estamos en el informativo Huillaricui y recordarles, amigos oyentes, que hoy es 5 de febrero y dentro del calendario se indica lo siguiente: hoy se recuerda Jueves de Compadres. El Día de Compadres se celebra en fechas y lugares distintos, destacando la fiesta de los jueves previos justamente al carnaval en el país, fundamentalmente en Perú y Bolivia. Esto va entre los meses, entre febrero y marzo, el festejo popular, y bueno, se caracteriza por el tema de la elaboración de muñecos, sátiras y bastante confraternidad. Y bueno, desde nuestro medio de comunicación, saludamos a todos los compadres de la provincia. Hueracocha, compadre, Campa, Ricky, Jojatun, Napaico y Cachun, Ricky, Somastacha, Ricky, Conamponcha, Ricky, Guasepe, Apique, Ricky, Timpullatapes, Ricky, Esposay, Ricky, Guaycorón, Ricky, Somasta, Guaconao, Ricky, Mijo y Conaique Chispa. 7:23, también anunciarles que tenemos espacio para este domingo en el espacio de Domingos Culturales. Usted tiene una agrupación musical, ahora estamos ya prácticamente en los carnavales, en todo caso usted si tiene alguna agrupación relacionada a esta manifestación cultural, musical relacionado a los carnavales, contáctese con nosotros y le vamos a dar esa posibilidad de participar en Domingos Culturales. 7:25, Gonzalo, adelante con la información. 7:25, estamos enlazados vía telefónica en estos momentos con César Calderón. Él es gerente general de CIC Consultores, tiene un máster en dirección de empresas y también es experto en realidad nacional por el PAD de la Universidad de Piura. Y atención a todos los empresarios, microempresarios, con el tema que les vamos a presentar a continuación, que es de suma importancia para todos ustedes, ¿no? Vamos a hablar de las buenas prácticas empresariales para que su negocio pueda ser rentable. César, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días, Gonzalo y Javier, gracias por la llamada y gracias por este espacio. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo aquí en el distrito de Chaguahuacho, que hay muchos empresarios, hay muchos microempresarios, entonces orientarlos un poquito sobre las buenas prácticas, digamos, que pueden tener o en las cuales pueden incurrir para que su negocio sea rentable, ¿no? De repente nos puedes dar un alcance sobre ello, César. Por supuesto, un saludo especial a nuestros amigos de Chalhuahuacho, empresarios, emprendedores, que hemos estado con ellos las semanas pasadas y ha sido un encuentro muy fructífero y a raíz de esto surgió uno de estos temas que siempre se suscitan, ¿sabes? O sea, siempre se suscitan, siempre hay problemas comunes en las empresas que es importante saberlos identificar. Entonces, cuando nosotros identificamos esos problemas, podemos emprender acciones concretas. Entonces, punto número 1, no planificamos el dinero, ¿ok? No sabemos cuánto de efectivo tenemos en caja. Nos endeudamos sin calcular y poner muchos otros números, ¿ok? Costos, gastos. Nos endeudamos sin calcular, sin hacer cálculo de costos y gastos. O no cobramos a tiempo, o sea, trabajamos tan extraordinariamente y me encontraba con algún emprendedor que me decía que le debían y que no había hecho un contrato y que no había pactado hasta por cuánto tiempo tenía que esperar. Entonces, no cobramos a tiempo. Y finalmente decidimos sin tomar en cuenta los números, mucha percepción en la toma de decisiones. Y yo creo que debemos dejar de lado un poquito la percepción para tomar las decisiones basadas en números.
en cálculo. ¿Ok? Esos son los problemas comunes que podríamos identificar en las empresas, ya sea pequeñas o grandes. Resumimos, no planificamos el dinero, no sabemos cuánto de dinero llegó a la caja, nos endeudamos sin calcular, no cobramos a tiempo y decidimos sin números. Correcto, y bueno, y ante esta situación, César, de todos estos problemas o estos escenarios, ¿cuáles podrían ser las consecuencias a futuro, ¿no?, para los empresarios o para los microempresarios? Muy bien, luego de haber identificado entonces estos problemas como potenciales situaciones que nos pueden pasar en el día a día, las consecuencias son, es que claro, hay mucho trabajo y poco resultado, ¿no? Nos esforzamos, nos levantamos muy temprano, hacemos nuestras cosas muy bien, pero no hemos planificado bien el dinero, el recurso del día y terminamos preocupados, cansados, sentimos que el negocio no avanza, no sabemos en qué momento estamos y finalmente podríamos entrar en una crisis y ante esa crisis podríamos llegar a la quiebra. O sea, nuestro emprendimiento que surgió con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, finalmente terminamos generando una crisis por no saber planificar, por no saber calcular, etcétera. Esa sería la consecuencia que nosotros podríamos comentarte, Gonzalo. Correcto. Bueno, hay que tratar de evitar pues estos escenarios, ¿no? Ojalá que las personas que estén escuchando estén tomando atención y puedan aplicarlo en el día a día, en sus emprendimientos, en sus negocios que tienen, sobre todo en el distrito de Chalhuahuacho, que hay bastante cantidad. César, y cuando tenemos estos problemas, ¿hay posibilidad de que estos problemas los podamos convertir quizá en una oportunidad de mejora? Por supuesto. De eso se trata, de entrar en conciencia de que tenemos una situación y que como buenos emprendedores podemos revertir una situación, mejorarla y convertirla en una buena práctica. Y ahí está la razón de ser del tema que tú planteabas, esas buenas prácticas que tenemos que emprender a partir de hoy día. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si no planificó bien el dinero. O sea, ¿qué quiere decir esto cuando digo no planifico bien el dinero? Es que no hacemos presupuesto, Gonzalo. 2, no sabemos cuánto se puede gastar. O sea, no sabemos cuánto ingresa, no sabemos cuánto gastamos. Y 3, reaccionamos en el día a día. O sea, somos cortoplacistas. Ya, ingresa tanto, gasto tanto, listo, y para mañana, ya veremos. Más tarde lo veo, y luego, y así vamos. Y es una cadena. Entonces, como no hacemos el presupuesto de la semana, del mes, o del año, o del trimestre, ya eso se complica. O sea, planificar significa hacer un presupuesto. Concretamente, hacer un presupuesto, saber cuánto se puede gastar y cuánto está generando el ingreso del negocio. Y ante esa situación, lo que podemos generar es una buena práctica. O sea, cuando yo identifico estas limitaciones, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál sería la buena práctica del día, si quieres, para poder emprender y hacer bien el negocio? Aprender a planificar el dinero antes de gastarlo. Esa sería nuestra buena práctica de hoy día. Aprender a planificar el dinero antes de gastarlo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un presupuesto mensual en una hoja. En una hoja. Vamos, no, yo me he reunido con los empresarios en Chalhuahuacho y me decían, no, yo ya lo tengo todo en la cabeza. Muy bien, te felicito. Ahora pásalo en una hoja, porque mañana más tarde nos podemos olvidar. Entonces, en una hoja, si quieres en una hoja de cálculo, si quieres en una libreta, pero toma nota, porque lo que debemos registrar, ¿qué cosa es? Son los ingresos esperados del mes. Eso es planificar. Perfecto. Ingresos esperados del mes. ¿Cuáles son los gastos en los que voy a incurrir? ¿Verdad? El alquiler, el personal, el servicio. ¿Cuáles son esos gastos fijos
en los que incurrimos en el negocio. Y también cuáles son esos gastos variables, los insumos, el transporte, y eso me va a generar un ahorro o una reserva. Entonces son 4 cosas que debemos registrar en esa hoja: ingresos esperados del mes, gastos fijos, gastos variables y el ahorro o reserva. Gonzalo. Perfecto, César. Bueno, hay que llevar una buena contabilidad sin duda alguna, y como tú mencionabas, ¿no? Muchas veces la memoria es frágil, entonces no hay que acostumbrarnos a que sí, lo tengo todo en la mente. Tarde o temprano nos terminamos olvidando. Hay que plasmarlo en un papel, en la computadora, en lo que se le haga más práctico, pero hay que apuntarlo y hay que tener muchísimo cuidado también con los gastos hormiga, ¿no? Que muchas veces de a poquitos van sumando y son pérdidas importantes que posteriormente se podrían invertir en algo en el negocio. César, para culminar, tal vez tu mensaje final para todos los emprendedores y empresarios de nuestra provincia de Cotabambas. Yo creo que debemos, gracias Gonzalo, nos debemos quedar con este mensaje: el dinero que no se planifica se pierde. Tenemos que empezar a planificar nuestros recursos, y ese recurso saberlo administrar para poder ejecutar y hacer sostenible nuestro negocio. Nuestros emprendimientos son exitosos, son muy importantes para nosotros y para la familia. Entonces, pero para el desarrollo de la sociedad, para satisfacer una necesidad concreta. Entonces, el dinero que no se planifica se pierde. Empecemos a planificar. Gracias, Gonzalo. Correcto, César. No, gracias a ti por toda esa información valiosa para todos nuestros empresarios del distrito de Chalhuahuacho, en nuestra provincia de Cotabambas. Esperamos conversar contigo en una próxima entrevista. Buen día. Gracias, Gonzalo. Buen día. Siete de la mañana ya con 35 minutos. Ya hemos conversado por interno con el profesor Richard Valencia sobre el tema de esta festividad de compadres. En breve vamos a entrar con comunicación telefónica con él para justamente tener ya un despacho desde el distrito de Coyurqui. Más adelante también nos vamos hasta Tambobamba para saber cómo va esta bonita festividad dentro de los carnavales que se vive en nuestra provincia. Muy bien, 7 de la mañana con 35 minutos. Por otra parte, jóvenes de la provincia, no se olviden, hasta el 15 de febrero nada más es la convocatoria para el programa Talentos de Cobre Local. No pierdan la oportunidad de postular. Tienen, reitero, hasta el 15 de febrero. Las inscripciones se desarrollan en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo. ¿Usted quiere tener mayor información? Comuníquese a este número celular 982-015-786. Lo repito, 982-015-786. Muy bien, 7 de la mañana con 36 minutos. Uy, va volando el tiempo. Vamos inmediatamente a hablar sobre un tema también fundamental hoy en día, ¿no? Muchos se preguntan por qué me enfermo del estómago, por qué estoy mal con el estómago suelto, y es importante saber las causas. Vamos a conversar con la nutricionista Gabriela Baldión y justamente nos va a hablar sobre el lavado de manos y la prevención de enfermedades diarreicas. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricui. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre algo muy sencillo, pero muy importante para nuestra salud y para nuestros niños, ¿no? Que es el lavado de manos y cómo esta simple acción puede ayudarnos a prevenir enfermedades diarreicas. Entonces, el lavado de manos es un método muy efectivo para poder evitar la propagación de bacterias, virus que causan enfermedades, entre ellas las enfermedades diarreicas. Como sabemos, las manos son un vehículo perfecto para poder transmitir microorganismos porque tocamos diferentes superficies y objetos a lo largo del día, ¿no? Que pueden estar contaminados. Por ejemplo, el celular, ¿no? Si estamos con el celular, de repente las llaves, dinero, agarramos a nuestras mascotas, ¿no? Entonces, cuando no nos lavamos bien las manos, estas bacterias y estos virus ingresan a nuestro cuerpo a través de la boca, lo que finalmente puede provocar infecciones en el sistema digestivo, como son las diarreas. Entonces, una de las mejores formas
para protegernos es el lavado de manos, porque esta acción va a hacer que eliminemos los microorganismos como las bacterias y por ende va a evitar que nos enfermemos o en todo caso pues nos dé una diarrea, ¿no? ¿En qué momentos hay que lavarnos las manos? Hay unos momentos claves en los que sí o sí tenemos que lavarnos las manos. Por ejemplo, antes de preparar nuestros alimentos. Antes que preparemos los alimentos, sí o sí tenemos que lavarnos las manos. Antes de comer o dar de comer a los niños, hay que también lavarnos las manos. Después de ir al baño, después de hacer el aseo, de limpiar la casa, de cambiar pañales, o después de trabajar en el campo o tocar animales, ¿no? Si nos lavamos las manos en esos momentos, vamos a reducir mucho el riesgo de la diarrea. Ahora, si tenemos niños pequeños en casa, pues debemos tener aún más cuidado y estar más atentos porque ellos son aún más vulnerables, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias al no lavarnos las manos? Como ya habíamos comentado, nos puede dar una diarrea frecuente, acompañado de vómitos, dolor de estómago, infecciones intestinales. En el caso de los niños, una diarrea frecuente puede provocar una desnutrición. ¿Por qué? Porque el cuerpo no va a aprovechar bien los nutrientes de los alimentos que van a estar consumiendo. En el caso de los adultos mayores, una diarrea puede causarles debilidad, deshidratación igualmente que en los niños, y en personas enfermas pues puede complicar más su estado de salud. Pero ¿cómo es la forma correcta de lavarnos las manos? No solamente es mojarnos las manos y ya, sino que debemos de seguir unos ciertos pasos. El primer paso es mojarnos las manos con agua limpia. El agua tiene que estar limpia. Luego tenemos que aplicarnos suficiente jabón, frotar las manos, las palmas, el dorso también, entre los dedos y también debajo de las uñas. Por lo menos esta acción tiene que durar unos 20 segundos. Luego nos enjuagamos bien las manos con agua limpia nuevamente y nos secamos con una toalla limpia o al aire. ¿Bien? Entonces, el último consejo como nutricionista que les puedo dar es que recordemos que la salud empieza por una higiene. Y las manos más limpias significan menos enfermedades y familias más fuertes. Perfecto, Gabriela. Bueno, importante siempre el lavado de manos, también sobre todo en la manipulación de los celulares, ¿no? Muchísimo cuidado en la manipulación de los celulares porque ahí están también todas las bacterias y de ahí sin querer, no te das cuenta, te metes pues el dedo al ojo, a la nariz, a la boca y ahí también empiezan las enfermedades y bueno, estas enfermedades diarreicas. Y tener mucho cuidado en los niños también. Recordemos que los niños al estar en una etapa de crecimiento y desarrollo, esas diarreas frecuentes pueden llevarlos a una desnutrición, ¿no? Porque no están aprovechando los nutrientes, los alimentos. Listo, Gabriela. Bueno, te agradecemos por esta información. Estamos en contacto nuevamente contigo. Que tengas un excelente día. Gracias. Buen día. Hasta luego, gracias. Muy bien, 7 de la mañana con 41 minutos, ahí está la información. Voy a ir a lavarme la mano ahorita, regreso. Sí, por favor, lleve su celular también, desinféctelo con alcohol. Alcohol en gel. Alcohol en gel, ¿no es cierto? Perfecto. 7 con 41, en breve vamos a entrar en comunicación telefónica con Daniel Ventura desde el distrito de Cotabambas. Antes con Aquiles Abarca, usted dirá, Gonzalo. Bueno, vamos a ver con Aquiles Abarca, nos tiene vamos. noticias seguro desde Tambobamba. Don Aquiles, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, mis queridos amigos. ¿Ya estamos al aire? Por supuesto, profesor Aquiles y Minaya, Sumasponcha de Cacho, un campas, feliz día de los compadres. Comadre con Arek, Tambobamba, Lachtape, Sopaita, Huacaycuyanco. Ari, mana, no, ancha, compadre, cancha, Juxalen, compadre, Nascuna, Abancay, Buanuanuchan, comadre, con bastante, Oracocha, Javier. Cosa pone profesor Aquiles. Y minatas callan Tambomamba llasta, piconatan Huarcorosjaco. Bueno, a ver, entrando pues a este tema, bueno, iniciamos que el día de ayer inició pues concurso de Jashuas con el centro poblado de Chacaro, Tambobamba. Así sucesivamente cumplirán pues con todos los centros poblados y con algunas comunidades organizadas. De la municipalidad provincial también una comisión ha visitado a centro poblado y a todos los centros poblados y comunidades igual lo harán en apoyo para que se lleve pues y se cumpla con satisfacción dicho concurso de Jashuas en el distrito de Tambobamba, mis queridos amigos. Así tiene que ser.
¿Por qué? Porque muchas veces pues que en las comunidades, en los poblados, entre ellos no lo realizan, y siempre hay pues apoyo a ciertas a ciertas comunidades participantes. No es claro las cosas por ahí. Ojalá pues que esta comisión de la municipalidad pues que lleve pues en forma correcta estos concursos. Igual también pues también para la amanecida de esta mañana jueves por el Día de Compadres, muchas autoridades y otros ciudadanos como dirigentes barriales y otros amanecieron colgados pues al poste de energía eléctrica o a los postes diré, la plaza de armas de Tamobamba como en la plaza de Palcaro. Y luego pues a partir de las 9 de la mañana se dará inicio con la actuación pues por el Día de los Compadres muertos, pues porque si están colgados ya están muertos prácticamente, ¿no? Y este concurso se lleva pues en la plaza de Tamobamba como ya es de costumbre. Feliz Día de compadres, ¿no? Participarán los 5 barrios de esta localidad en esta ceremonia de concurso. Veracocha Javier, van ascan kashanko autoridad con dirigen con warcos kan kashanko postikunapi ya kunan tutamantapas michaina tillariros tutarak nuka poderamuni chakma eskingunat askan kashanko askapuni chakunancha sumaktari na kay na wanyukunata wakayunkaku takiyunkaku chay pirik sumakta al último karik interan que ceremonia rik sumak aparikun watangman hina ya tachukasen kay costumbre wakin distrito kunapi pasa a nivel de la provincia de Cotabamba y me nacha cacham sobre coche Javier de repente hanga ya tarishan ki parcha hangunas kian kichapan ka distrito kunaman centro poblado kunama anje hangut nya khawari min kichnya nuqa mana ancha wakin distrito kunaman Día de Compadres kapek tiar ni pasta hermana ancha alintatu ya tarishan dik kampunia dude kay tamuwa pinach aparinko y menen kashan anje to villarina kunanch vera coche Javier. Profesor Aquiles, ya kasqallan riki llaqtanchiskunapuq. Profesor Aquiles, a ver, cheqa, con el chaco yeremoshan kriki chuyachata. Profesor Aquiles, entonces, compadre con warkurashan riki chiymanta actuación kan y minata, comadre con riki koyayta chariki waqaykunqa kuriki. Bueno, ari Sapanca barriopea alguien organizas kanko por ejemplo, alcalde, Warcus Cachagna, Wanuscana, Cercona alcalde, Wakapae, Wanuscata, Imenan, Chetaita pone, Juju, autorizan chispas, o familian chispas, o Lactamasim, Suanyura Punjeka, Tristitariki, familia Ancuna, Wakan, Wawancuna, Wakan, Warmi, Wakan, Taitamancuna, Caspaka, o Monachninches, Lactamasim, Napuacan, Kuchekaita pun, Anchen, igualate con Aruanca, Sapan, Kuanyus, Kuna Tariki, Senata, Wakapa Espan, Kuantucachenga, Plaza Tamuyamunca, Cajunte, Kepiguspa, Wankiuguspa, que manta tagrika, actuación Kalanka, Broma pone chiste, pone así no hay que pagar que actúa una que sumasta, prepara cospan, curicma, montaje banco, sin alguien organiza con la gente prepara con co, che paya son chistos son ya canan actúa cunapas, mana yang que se yo para mancho, por ejemplo cura pues juju chistoso, bromista, jocoso, anche ne kan cura que me mana to warpen anche va jawakuna que hispay con gar askan ko working que bueno sumak punin que costumbre que tamuam la pari con che yaoman último tan que actuación to que charla apanga kuri que sapan ko anyo kuning kuta panteum
entrap kurik anchaypin kunan comadrikuna chayra saltamonka ununtin bueno unutapi tiniramos panku chaywan mata wañuqninku tarik kay almakuna nisqansay Jesuasimpiqa payta kitayta atanqaku comadrikuna chaypi enfrentamiento kanku unun kishakunawan riki con Ortiga, ¿no? Chayknon asaltanqaku riki comadrikuna compadrikuna na wañuqninkuta entera apakapllaqtinku kitayunqaku riki kajonpi challullani chaypi hap'inaykunku pampakunapiraq p'islayachinakunku bueno más tan unuwan pukllanku chilli unuwan maynipiqa prepararapamunku caballo español tema te mana alintaqchu en verdad más chaykuna asan corregirikuman limpio unuwanqa muy bien, ¿no? Anchaykunata ruwanqa jueragocha Javier kunan tutamantampi chaytamuwama llaqtapi. Perfecto, kusatapone riki profesor Aquiles Willaricaminka añanchakuyki koriki ñawpaq maniki fotochakunata y chapischa hasta riki recorrección maniki iminacha kangariki. Profesor Aquiles, muchísimas gracias y para usted también, feliz día de los compadres. Gracias Javier, lo propio para ustedes, un abrazo desde Tamobamba hasta cualquier momento. Profesor Aquiles, yo también puedo ser su compadre si no tiene compadres, ¿ah? Un compadrito nomás tengo, pues está mi compadre entre la vida y la muerte, pues de repente para hoy día va a morir en avance. No diga eso, no, por favor. Pero muy sata es, pero ya debería irse también porque a mí también me hace pecar mi compadre pues muchas veces y ya debería despedirse de este mundo. Entonces, guas compadre, trae más caco y acá Gonzalo Wirce quiere ser su compadre. Gonzalo Ampacha parlares alguien tal que nos compadre tarmasaco ragocha Javier. Ricky, cosa pone cama. Muchas gracias, profesor Aquiles. Pagar en cama, buenos días. Buenos días. En breve vamos a entrar con el distrito de Cotabambas, luego distrito de Coyurqui, luego distrito de Mara, porque hay actividad en Cochapata. Pero antes les voy dando comentario en relación a la pregunta que le hacíamos, ¿no? Sobre esta actividad del Guaracanacuy. Sí, nos escriben y nos dicen lo siguiente. Isaías Arcos Escalante, feliz día, compadre Javier, muchas gracias, compadre Isaías, que tengan, dice, un buen día, un abrazo a la distancia, todo el equipo de Radio Surfui. Isaías Arcos nos dice, totalmente desacuerdos, dice, con el tema de Guaracanacuy, yo no veo ninguna valentía, dice, ¿ah? Bueno, hemos dicho, ¿no? Todos los comentarios son válidos, ¿ah? Luis Escudero Bolívar nos dice, las costumbres y tradiciones son parte de la vivencia y herencia ancestral de las comunidades y se debe respetar como tal. Aunque no guste, igual se respeta la opinión de los que no están de acuerdo. En Chumbivilcas y Canas existe el charaj, ¿no? El tocto también, ¿no es cierto? Al igual que en las corridas de toros, hay muchos en contra, pero es una tradición y costumbre arriesgada en los pueblos del Perú. Don Luis, usted tiene toda la razón. Por acá también nos escribe Obispo Quispe Reaño, dice, el Guaracanacuy se debe desarrollar sin piedras, mejor con frutos, ¿ah? En el distrito de Coyurqui hay concurso de Guaracanacuy, ¿no es cierto?, con frutas. Yo estuve en una de esas actividades, es bonito, ¿ah? Es bonito, es atractivo. Lógicamente la fruta no creo que te produzca una lesión grave, ¿no? Vamos, Gonzalo, con Richard Valencia en Coyur, que nos están esperando también. En todo caso, podríamos ver alguna posibilidad de cambiar este tema, ¿no? El Guaracanacuy, lógicamente, se puede ir cambiando. Ojo, el comentario lo hacemos con la mejor intención. No se trata de que vayamos en contra de las costumbres, ¿no? Por ahí alguien me hacía este comentario, ¿no? El día de ayer en una conversación y me decía, ¿no? Antes era costumbre, porque ojo, antes era costumbre de que los varones golpeen a las mujeres. Ricky, yan kapis kase kada warmita kariki konchapon kopepis Ricky wishlaon pukunam anapaishanaya. ¿No es cierto? O me van a decir lo contrario. Eso era parte de la costumbre que con el tiempo hemos ido cambiando, ¿no es cierto? Porque definitivamente el hecho de que este tipo de actos que van en contra de se vayan erradicando, ¿no es cierto? Porque volvemos a decir, cuando hablamos de Guaracanacuy, nosotros puntualmente estamos hablando del hecho de que se pueda afectar a la vida humana.
Muy bien, 7 de la mañana con 52 minutos. Nos vamos hasta el distrito de Coyurqui, Gonzalo. Nos vamos hasta Coyurqui, estamos ya enlazados con el profesor Richard Valencia, que nos tiene información importantísima desde el distrito de Coyurqui, festejando hoy el Día de los Compadres. ¡Feliz Día de los Compadres, profesor Richard! Muy buenos días, amigos de Radio Surfo, y a través de Radio Guaira también saludarles a ustedes. Y por supuesto, los carnavales hay que vivirlo, no hay que mirar, quien lo vive lo goza. Precisamente quiero hacer llegar también mi saludo a todos los hermanos compadres de Coyurqui, desde la provincia de Cochabamba. Un feliz día. El día de hoy prácticamente ya inició los carnavales en nuestro distrito de Coyurqui. Me encuentro en el barrio de Muyumuyo. Felicitar a todos los compadres del barrio Muyumuyo, por supuesto con una delegación también de parte de la municipalidad, que vienen haciendo ya la calificación respectiva de la primera parte, diré así, de estos muñecos que están en concursos. Ya se van también rumbo al barrio Nuevo Amanecer y así sucesivamente a los diferentes barrios, para más tarde también, ¿no?, estar ya la parte de la significación en la plaza de armas de nuestro distrito de Coyurqui. En verdad, felicitar también seguramente a todas las municipalidades, a todos los hermanos aficionados, de mantener nuestras costumbres que nos legaron nuestros antepasados y siguen cultivando pues a estas horas de la mañana. Y muchos también, amigos, el día de hoy visitándose a sus compadres, por supuesto con su sopita del paijo a estas horas de la mañana. Amigos de Radio Surfing. Correcto, profesor Richard. Bueno, están invitados todos a vivir estas fiestas del carnaval, vivir también el Día del Compadre. También hay lo que es este concurso de muñecos, ¿no? Coyurqui 2026. Hoy. Y hablando de muñecos, justamente hoy día, profesor Richard, ¿piconatata jugar curus hakuri? Ari, guayachay, Javier Ojato, Marcari, que cae barrio, muy peca, guayachay, Huarcursanco, profesor Alipio Chávez, y nada casa Ricky Oracocha, Benigno Siwin, y nada Ricky casa Alaska, que es una que hay barrio muy peña, pasas Hype, Javari Muneta, barrio nuevo, en el casa de Oracocha, Siriaco, Grobas, Chaera, hasta Picariman, Chaera, se vaya que se, Chaera, Raptoman, Ricky, no capas, Suaza, un escape, Ricky, Willanim Sex, Piconata, Huarcuran, Ricky, Chaca, Patangman, Tancadar, calificación, primera parte en este caballo, Javier. Cosa pone profesor Richard, entonces Ricky, comadre con H, Kuyay, Tariki, con Amponcha, Ricky, Maris, Tara, Huacay con Jaco. Totalmente, Sumat, Fuiza, y ya Ramo, Caidon Jaco, Paramo, Cainibat, Isaac, para con Jaco, Excel, aquí, no caigo, pues, Chay, Pincasay, Coyachay, Caimanta, Pacho, no capos, más tarde en una peliculita, la pana, compadre, porque hay cotanos, Taricón, Paicona, Poexay. Cosa pone, profesor Richard, muchísimas gracias y éxitos en la actividad que se viene desarrollando el día de hoy, en esta fecha importante, ¿no? Día de los Compadres. Muchísimas gracias, profesor Richard. A ustedes, señor Javier, también un abrazo fraterno para ustedes que están difundiendo nuestra cultura, nuestra identidad a través de Radio Surfing, y muchas gracias. Hasta cualquier momento, Javier. Perfecto, profesor Richard, muchas gracias. ¡Feliz Día de los Compadres! Lo propio, muchas gracias. De la mañana con 57 minutos. Ahora nos trasladamos hasta el distrito de Mara, también con las celebraciones de los compadres. Hoy hay actividad en Cochapata, concurso de cachuas, festival hípico, concurso de timpupucheros, y ya estamos en comunicación telefónica con Miguel Bravo para que nos pueda compartir información desde el distrito de Mara. Miguel, buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días, Javier.
el saludo correspondiente a todos nuestros compadres. El día de hoy, jueves de compadres, a todos los que vienen sintonizando a estas horas de la mañana. Efectivamente, en estos momentos un poco cansaditos porque nos estamos dirigiendo ya al sector de Cochapata para nuestra actividad de Tupa y Compadres, donde vamos a tener carrera de caballos, concurso de Cashua y también el concurso gastronómico El Tiempo para el día de hoy. De la misma manera, en nuestra municipalidad, nuestras comadres se han estado preparando para agasajar a todos los compadres en este día, jueves de compadres, a las 8 de la mañana. Imagino que en unos minutos más ya van a iniciar con su actividad del agasajo a los compadres en la municipalidad, pero nosotros, desde tempranas horas, como Oficina de Imagen Institucional, nos estamos dirigiendo al sector de Cochapata, Javier. Perfecto, Miguel. Para la gente que no conoce, ¿dónde es Cochapata? Porque justamente ahí se va a desarrollar el Festival Hípico. Así es, Javier, es como quien se va a nuestro centro poblado de Apumarca, a unos 20 minutos del distrito de Mara, pero lamentablemente no llega la carretera hasta el mismo lugar y tenemos que subir unos 40 a 50 minutos a pie hasta el mismo lugar donde se encuentra la lagunita y la Cochapata, donde se va a realizar esta bonita actividad del día de hoy del Tupa y Compadres. Perfecto, y en este tipo de actividades, aparte de lo que viene a ser el concurso de tiempo, el concurso de Cashwas, se vive el compartir, ¿no?, entre las familias, las amistades que se dirigen a esta localidad, y justamente no se hace en una fecha cualquiera, digamos, siempre se hace en esta fecha que va alusivo a los compadres, y seguramente también el señor alcalde, los señores regidores estarán presentes ahí, compartiendo con toda la población. Así es, Javier, como tú ya lo mencionaste, el día de hoy más que todo es un día de compartir, donde nuestros hermanos de diferentes lugares, de Mara, de Apumarca, van a dirigirse al sector de Cochapata para poder celebrar este jueves de compadres. Y nuestras autoridades también en unos minutos ya van a estar a rumbo al sector de Cochapata, terminando la actividad en nuestra municipalidad. Perfecto, Miguel, te agradecemos por el despacho y entiendo también que al igual que en otras, digamos que en otros distritos, también en el distrito de Mara, hacen esta actividad, ¿no?, de colgar muñecos con nombres de personalidades alusivos a este Día de los Compadres. Así es, Javier, ayer nosotros también nos quedábamos hasta altas horas de la noche para investigar, saber a qué van a hacer el día de hoy o a qué van a colgar, pero no se pudo. Ahí las comadres se encerraron en una oficina, no pudimos saber a quién, pero de repente nuestro señor alcalde va a estar ahí siendo colgado el día de hoy, un muñeco de nuestro señor alcalde en la plaza de nuestro distrito. Perfecto, definitivamente, seguramente algunos regidores, algunas personalidades, entre ellos el señor alcalde, estarán ahí colgados y lógicamente haciendo, ¿no?, un poco de sátira, también un poco de diversión en relación a estas fechas de los carnavales. Miguel, te agradecemos, ojalá que en el transcurso del día también nos puedas compartir algunas imágenes de Cochapata para conocimiento también y disfrute de la población y los seguidores de las redes sociales. Así es, Javier, vamos a estar ahí mandándoles la información durante el día de todos los incidentes que va a ocurrir el día de hoy en este Tupa y Compadres en el sector de Cochapata. Perfecto, Miguel, muchas gracias, éxitos con la actividad. Hasta luego, gracias. 8 de la mañana con 2 minutos en el informativo Huillaricuy. Hemos lanzado la pregunta, ¿no?, sobre el tema de Huaracanacuy. Mañana podemos seguir conversando sobre el tema. A ver, hemos recibido mensajes, por ejemplo, Sabino Cabrera Ramírez dice: estamos en tiempos modernos, no a la violencia no es costumbre.
definitivamente, ¿no? También Irene Arredondo en Radio Poder Chasqui. Señor Irene, muy buenos días. Nos dice lo siguiente: feliz día, compadritos de Radio Surfui. Al mismo tiempo, saludos a todos los compadritos de la provincia de Cotabambas, la región de Apurímac, mis compadres del distrito de Cotabambas, oyentes de Radio Poder Chasqui. El general Yanaguara, don Franklin Encalada, con mucho cariño, ¿no? General Yanaguara, nos dice lo siguiente: feliz día, compadres. Un cordial saludo a mis compadres, dice, dice, a la Cowis. Y Matachiri, Guaracocha Franklin, a la Cowis. Que disfruten con un riquísimo tiempo. Saludos a mi compadre Samplini en Tambobamba, en Akira a Harold Quispe, en Mara a mi compadre Maldito, así dice, en el distrito de Collurqui, a mi compadre Richard Valencia, dice mandarinas, saco largos, guajarazapas, y a todos los compadres de Radio Surfui. Gracias, compadre Franklin Encalada, a los guajarazapas, ¿no? ¿Guajarazapas? O sea, cachudos, pues. A los cachudos, dice, ¿eh? A los mandarinas. Dice, a los saco largos. Para todos ustedes, feliz día de los compadres. Ok, 8 de la mañana con 3 minutos. Vamos con la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfui Deportes. Con 4, por favor, Gonzalo Huirce, sea amable con Alianza Lima, no le dé con palo. Es un equipo que muy bajito, ¿no? Este equipo que en son de broma le han dicho el Hospital 2 de Mayo, ¿ah? Así se llama el equipo, 2 de Mayo de Colombia, ¿no? Adelante, Gonzalo. Bueno, malas noticias para Alianza Lima, ya la mayoría lo sabe. Alianza perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores con un golazo de Diego Acosta a los 84 minutos. Le dio el triunfo a 2 de Mayo, así se llama este equipo, por 1-0 sobre Alianza Lima. Acosta anotó la única diana del compromiso con un potente remate desde fuera del área, en el que dejó sin opciones al arquero Guillermo Vizcarra. Dice, me voy feliz, es algo que siempre soñé. Esta es la competición más importante de Sudamérica. Me esforcé mucho para estar acá, así lo dijo el autor del gol, Diego Acosta, tras finalizar el partido. El equipo local sacó adelante el duelo por su mayor ambición en el complemento, donde controló la posesión del balón ante una Alianza Lima que lucía desgastado por el esfuerzo en la primera mitad. Alianza Lima tuvo en Gaspar Gentile a su atacante más incisivo, pero los avances por la banda izquierda del jugador nacido en Argentina no encontraron un rematador en el área del rival. Bueno, con todo, Alianza aún tiene opciones, ¿eh? No se desanimen, tiene opciones de avanzar cuando se juegue el partido de vuelta de la llave el próximo día 11. El 11 están en el partido de vuelta en el Perú, en Matute, me imagino, de locales. Se puede dar vuelta al resultado, así que no se me desanimen los hinchas de Alianza Lima. El ganador de esta serie continuará a la segunda fase previa, donde ya espera el peruano Sporting Cristal. Así están las cosas para Alianza Lima, ya lo he dicho, está pasando por un muy mal momento, no solamente dentro de las canchas, sino también fuera de las canchas. Vamos con más noticias en el ámbito deportivo. Se viene ya también lo que son los partidos de la Liga 1. Se vienen ya los partidos de la Liga 1, ya empezamos la Liga 1 y bueno, el día de mañana se va a estar enfrentando, ojo, el ascendido recién Moquegua se enfrenta a UTC de Cajamarca a las 3 de la tarde. El día sábado se enfrenta el ADT contra el Sport Boys. El día sábado también a las 3:15 de la tarde Atlético Grau se enfrenta al Sport Huancayo. Y ojo con este partido, uno de los más atractivos de repente del fin de semana. El sábado 7 a las 8 de la noche, el Cusco Fútbol Club recibe al tricampeón Universitario de Deportes para ver si le puede robar por ahí algunos puntitos. La U viene bien, viene de ganar. Cusco Fútbol Club seguramente también quiere quedarse con los 3 puntos en casa. Vamos a ver en qué acaba este partido este sábado 7 a las 8 de la noche. Y el domingo se viene también un partido bastante interesante. Sporting Cristal recibe al Melgar de Arequipa. El Sporting Cristal recibe al Melgar de Arequipa. El domingo también los Chancas se enfrentan a la Alianza Atlético. Y el domingo 8 a las 3:30 de la tarde, Cienciano del Cusco recibe a Juan Pablo II. Seguido también de este partido de Alianza Lima
con Comerciantes Unidos, el domingo 8 a las 6 de la tarde. Y también el día lunes, culminando ya la fecha 2, Fútbol Club Cajamarca va a recibir al Deportivo Garcilaso. Esos son los encuentros que se tienen pactados para este fin de semana en la fecha 2. Ojo, la fecha 2. Y atención, vamos a hablar también de Universitario de Deportes porque ya anunciaron la fecha del esperado debut del delantero Sekou Gassama. Los hinchas de la U están cerca ya de poder ver, disfrutar del esperado debut de este señor, Sekou Gassama, con la camiseta crema. Bueno, ya desde antes de su arribo han surgido algunos comentarios pues en torno a este delantero, al punto de que incluso se llegó a cuestionar su contratación, ¿no? Por la presente temporada. Indican muchos que es una estafa. Pero bueno, vamos a ver, ya está próxima el debut de Sekou Gassama, ya lo ha dicho el técnico Javier Rabanal, y ha revelado que van a poder ver al atacante senegalés en acción con la camiseta crema. La U ya jugó su primer partido oficial de la temporada y a pesar de las dificultades que hubieron en el primer tiempo, Javier Rabanal pudo mover las piezas y en el segundo tiempo resolvió el partido para llevarse la victoria. Uno de los grandes ausentes fue Sekou Gassama, quien tendrá su debut en 2 fechas aproximadamente. Dice que podría adelantarse un poco, la verdad que físicamente está bastante bien y esperan ya verlo vestido de crema. Bueno, hay mucha expectativa con este delantero. Vamos a ver si hace las cosas bien o no. Y otra noticia también en el ámbito deportivo, Jairo Vélez, recordemos, el ex Universitario de Deportes y ahora Alianza Lima, ha dicho o ha declarado una firme respuesta tras ser suplente en el Alianza Lima versus el 2 de mayo, ¿no? Lo han sentado a Jairo Vélez. ¿Para qué lo llevan si lo van a sentar? Alianza Lima ha caído 1-0, cayó de manera sorpresiva ante este equipo 2 de mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores. Jairo Vélez pues ha roto su silencio tras ser suplente. Él tomó la palabra para indicar el por qué la derrota de Alianza Lima a manos del 2 de mayo y dejó en claro que tuvieron un primer tiempo para abrir el marcador y sellar diferencias contra el rival. Sin embargo, pues son detalles que afectan el juego y que terminan perjudicando el resultado final. Y bueno, sobre ser suplente y ser notificado por Pablo Guede a poco de iniciar el encuentro entre Alianza y 2 de mayo, el volante de 30 años indicó que respeta las decisiones del entrenador y que por delante siempre estará el equipo. Bueno, yo creo que está bastante enojado, ¿no? Imagínate tú que te lleven o te contraten de un equipo, te jalen de un equipo como la U para Alianza y que te pongan a la banca, no sé, no me parece, debe estar recontrasado Jairo Vélez. Bueno, vamos con más noticias, tenemos partidos de hoy. Para hoy, 5 de febrero, quienes se enfrentan, tenemos partidos del Atalanta versus Juventus a las 3 de la tarde por la Copa Italia. Por la Copa del Rey se enfrenta el Real Betis versus el Atlético Madrid a las 3 de la tarde. Y en el torneo brasileño tenemos partidos del Cruzeiro versus Curitiba, el Bahía versus Fluminense y el Vasco de Gama versus Chapecoense. Esos son los partidos que tenemos programados para hoy. 8 de la mañana con 10 minutos, no hay tiempo para más, cerramos el bloque deportivo, inmediatamente venimos ya con las portadas de los principales diarios a cargo de nuestra compañera Lisbeth Saldívar. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. A nivel nacional ya son 8 de la mañana con 11 minutos. Reiteramos este saludo para todos los compadres de nuestra provincia de Cotabambas. Dicen por acá, un saludo para los compadres sacolargos. Bueno, ajnacha kanan karanrique Guaracocha. Ajnacha kanan karanrique. 8 de la mañana con 11 minutos. Lisbeth Saldívar el día de hoy ha hecho un aperitivo delicioso, exquisito para su compadre. ¿Cómo está, Lisbeth? Buenos días. Claro que sí. ¿Cómo estás, compadre? Compadre Javier, buenos días. Compadre Gonzalo, un saludo para ustedes. Compadritos, pásenlo bien. Ya les envié vuestro tiempo. Lo reciben, por favor. Disfruten del tiempo, ¿ah? Muchísimas Riquito gracias. va a estar. Riquito. De hecho, definitivamente usted tiene ese don, ese talento en la cocina, Lisbeth.
Por favor, no me haga esa mala fama. No. Conocemos perfectamente de sus habilidades en sus artes culinarias, Lisbeth. Gracias, Javier. Un saludo, compadres, que lo disfruten este día. Espero que no lloren. Un saludito a todos mis compadres también en todas las redes sociales, a todos los canales que nos escucha Radio Surfo y por supuesto la amplitud modulada, frecuencia modulada. May picho y ahí que compadrito, campas. Compadrito, hatun compadrito y paja, guayna compadrito y paja, huch el compadrito y paja, liquichaliquis, apachimix hatun marcarico y tapunchauniquichispe. Sumasumaglatat impuchata mi fiera capoich, ajachatap su fiera capoanquis. Te tener esta buena cacallarisun que ñawinchaywan hace pasriqui, me mano uyariki con ñache amushaña. Adelante, Lisbeth, con las portadas. Gracias. Perfecto, vamos con las portadas. El diario El Chasqui Primas para el Mundo nos trae en su portada, mucha atención, insalubridad en el mercado central obliga cierre temporal. La intervención realizada recientemente estuvo a cargo de la Oficina de Vigilancia Sanitaria en coordinación con la Oficina de Administración de Mercados, la Dirección Regional de Salud, estamos hablando de Abancaya, con el diario El Chasqui. La Fiscalía también de Prevención del Delito estuvo, la Policía Municipal, todas las autoridades, como parte de una estrategia permanente de control y prevención sanitaria en los principales centros de abastos de la ciudad. Y algunas más tarían seguramente a cucaracha con natacha, rata con natacha, jococha con y matarasta manapsrik seguramente tarían cucho, ali chantaya acepts ñañature con acepts atende son mi jonacha atende con ali chata maelico son si machataps. En Abancay, hoy 5 de febrero, se vive el Día de los Compadres en el marco del Carnaval Abanquino 2026. En Lambrama, nuevo accidente de tránsito, volquete cae en un abismo y deja un herido grave. Hay vida, donde no hay justamente estos accidentes de tránsito, con mucho cuidado, compadritos. En Abancay también Promovilidad, dice así, brindó asistencia técnica para la actualización del plan regulador de rutas. 8:14 y el diario El Pregón nos trae también su portada. Especie no es agresivo. Reportan avistamiento de un oso de Anteojos. Urrewata con el yesan que que hay tipos que ya están discotaban me la pichitaramse ricoron que había un avistamiento unas pariquerona con ayawar atapes parometapes bemens que peraps pacori que hace que hay oso de Anteojos un catapaz niña toregona no es ahí está diciendo no son agresivos, ya te entendí, ya no son agresivos. Hermosa aparición, un avistamiento inusual generó sorpresa y expectativa entre los pobladores del distrito de Chalhuanca, luego que se reportara la presencia de un oso de anteojos, especie emblemática y protegida del país. Y Arishanquichicho, protegida. Oye, ¿en qué habrá terminado los que han matado, no? ¿Habrán tenido algún tipo de sanción o no? No supimos más nada de ellos. Por otro lado, el diario El Pregón, juez superior titular René Olmos Hualpa asume la presidencia de la Corte de Apurímac. Mientras tanto, intensifican operativos inopinados de fiscalización sanitaria en el mercado central de Abancay los días 7 y 8 de febrero también seguirán realizando. Perfecto, aquí están estos dos diarios importantes de nuestra región. Rapidito nos vamos hasta la vecina región de Cusco. Y Matajaber Nimusha y Matajnimushan, diario del Cusco, diario El Cusco también. Fueron sorprendidos mientras descansaban en dormitorio de la casa del varón. Pareja fue asesinada a balazos en San Sebastián. Y Mampasa y Shanyao. Policía confirma que en la vivienda no se encontraron indicios de robo o los atacantes ingresaron o dispararon. No se descarta ninguna hipótesis sobre causa del hecho, pero trasciende que podría tratarse de un caso pasional. Mientras tanto, descarta que se produzca desabastecimiento de agua. Seda Cusco
Dice, efectuarán trabajos de protección en la zona de Piñipampa. Cuando se le da el alerta recién, ¿sí o no? Hay que correr a trabajar. Mientras tanto, en Cayo 1 quedó muy afectado por las lluvias. Varias quebradas se activaron, provocando daños en viviendas, carreteras. Se han hecho todos los esfuerzos para romper el aislamiento de varias poblaciones y aún no se tienen las cifras de todos los daños provocados específicamente en casas, campos, cultivos y por supuesto la carretera. Qué pena realmente, muchas casas han sido afectadas. Parte superior lograron 54 firmas para pedir el pleno del Congreso para censura a José Gerí. Alcalde de Santiago admite mal trabajo en campo deportivo Cachón. Ahí vida, Policía Nacional del Perú Cusco captura a mujer que pepeó a chofer para robarle su camioneta. Ahí vida, ahí está, pues, ¿no? Cuidado, usted salga con su camioneta del año y termine siendo pepeada por algunas féminas. Ahí camioneta, 8:18, nos vamos hasta Arequipa. Chofer abandona a adulto que atropelló camión mortal. La carretera de La Joya, se tiñó de sangre cuando el pesado vehículo embistió a un peatón que murió horas después por la gravedad de sus heridas. Ni lo auxilió a la víctima. Ni algo se tapseo. Algo se tapseo, auxiliar soy miriqueja. Carroatamos pasa capuscayo. Parte superior de este diario El Correo en la región de Arequipa, descuido de Gerencia Regional de Arequipa, dejó sin luz a Centro de Salud en Chala. Ahí me está pasando. 8:19, nos vamos con los diarios de circulación nacional. El Comercio trae en su portada justamente el rostro del Papa, ¿no es cierto? Y dice, el Papa quiere venir al Perú entre noviembre y diciembre. Tras la invitación enviada por el Perú, la Santa Sede respondió favorablemente. En marzo se construirá la comisión organizadora, irá a Chiclayo, Lima y quizá a otras ciudades. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana indicó que el arribo del Santo Padre a fines de año a nuestro país, que también es suyo, está confirmado ya, dice, en un 80%. Ya ahí pues ya cambian padre de que ya tantísimo que hay Perú suyuma. La Fiscalía cita a López Chao por contratar a militantes de Ahora Nación cuando era rector de la UNI. El ministro de Justicia dice que no se va a criminalizar la labor de la prensa. Comercio en escape. A ver la República qué dice, y trae pues el rostro un poquito renegando ahí de Keiko y del señor Acuña. A ver qué dice. Por investigaciones al presidente se resquebraja, dice el pacto de gobierno. Keiko, Fujimori y Acuña se van quedando solos. Bancadas de Perú Libre y Podemos dudan, dice, en sostener a José Gerí hasta julio próximo. Van ya 56 firmas a favor de la convocatoria a un pleno extraordinario para evaluar la continuidad del encargado de la presidencia. Faltan 22 firmas para la autoconvocatoria. Mientras tanto, Papa León XIV visitará a Perú en noviembre o diciembre. SUNAT confirma deuda tributaria de 13 millones de empresa de López Aliaga, dice la República. Otro diario, el Perú 21, que dice Diario Perú 21. La Iglesia Católica confirma la llegada de León XIV al Perú. Visitará las diócesis donde sirvió como sacerdote. El Papa peruano regresa a casa. Y justamente está una fotografía, creo que fue, no sé si fue en nuestra región, en la región de Apurímac, con el caballito, montando el caballo, trae eso en la portada, esa fotografía.
Mientras tanto, reniega entrega de DNI electrónico hasta junio. Así está Perú 21. Otro diario, El Peruano. ¿Qué dice El Peruano? Gobierno fortalece lucha contra esta grave enfermedad. Exámenes para detectar cáncer serán gratuitos en hospitales del MINSA. ¿En serio? Ojalá, de verdad, ojalá. Todos los peruanos podrán acceder a este beneficio con la sola presentación del documento nacional de identidad. Destaca titular de salud. El sector recibió, dice, luticio 177. Potente radiofármaco, producido, dice, en el Perú, para el tratamiento de neoplasia. Mientras tanto, PBI del país tuvo sólido inicio en el 2026. Así está El Peruano, 8:23. El Correo en su circulación nacional, y trae la fotografía de José Gerí, alegre, medio coqueto, él ahí frente a las 5 señoritas, ¿no es cierto? Bueno, crece escándalo por las visitas a José Gerí y ponen ahí pues la fotografía de las señoritas, ¿verdad? Alianza cae 1-0 en su visita a 2 de mayo. Miguel del Castillo direccionó dinero, dice, de franja electoral a su canal. Confirman que el Papa León XIV visitará al Perú este fin de año. 8:23, nos vamos con Expreso. Poder Judicial anuló 2 veces incautación ilegal y no los devuelve. Retienen bienes, dice así, de la Universidad a las peruanas. Exigen poner foto de Gerí en ministerios y con marco dorado. Ayer salió esa directiva, ¿no? De que todos tienen que llevar, ¿cuánto era la medida del marco? Creo que era 60x40, no podía ser ni más ni menos, ¿no? El Senado debe frenar leyes que dañan la democracia. Renovación Popular exhorta a los congresistas a firmar la moción del Pleno Extraordinario. 8:24. Muy bien, queridos amigos, les dejamos allí, y nosotros nos reencontramos a las 9 de la mañana en la chambita piña, a ver, mensaje lista, y macho venden, hay cacho venden, apscacha 974-782420. Muchas gracias, Javier, compadritos, Gonzalo, Tupananchis-Cama, Lisbeth Saldívar, a las 9 nos reencontramos en la chambita, ya nos vemos. Perfecto, ya prácticamente en la parte final, reiteramos los saludos a todos los compadres que nos han acompañado en la transmisión de Facebook. Nos escriben, todavía hay comentarios a través de transmisión de Facebook. Reiteramos el saludo para el compadre Franklin Encalada, Yuca, General Yanaguara. Ruth Peña Chalco nos dice buenos días, compadres de Radio Surfo, y saludos para mis compadres de la mina Cerro Verde en Arequipa. También tenemos oyentes en Cerro Verde en Arequipa. También Anaís y Hilda Guamaní Zapa, por si acaso, hermana de David Guamaní, nos escribe, nos dice lo siguiente: feliz día de los compadres del distrito de Akira, especialmente a la agrupación Huamancha y Cachuas de mi tierra, de la comunidad de Pauchi Marcalla, Akira, que hoy tienen un evento importante revalorando nuestras costumbres antiguas, dice, ¿no? Gracias, Anaís. Por si acaso le comento, domingos culturales, hasta ahorita hay 2 agrupaciones que están que entre sí y que no. Entonces quizá la agrupación Huamancha y Cachuas de mi tierra pueden hacerse presentes, ¿no? En domingos culturales. Muy bien, 8 de la mañana con 26 minutos. Bueno, hemos recibido diferentes comentarios acerca de esta práctica del Guaracanacuy, unos a favor, otros en contra. Bueno, nosotros desde aquí, desde Radio Surfo, hemos dado nuestro punto de vista, sin ánimos de ofender a nadie, pero sí haciéndoles un llamado a la conciencia, ¿no? A la conciencia en no exponer su vida al peligro por una costumbre, como ustedes la llaman, ancestral, ¿no? Este hecho de tirarse piedras con una guaraca en el cerro, exponiendo su vida. Creo que estamos en ya siglo XXI, año 2026.
donde ciertas costumbres ya deberían dejarse de lado y simplemente quedar en la historia, ¿no? Que sean un testigo fiel de la evolución de la humanidad, de la evolución de nosotros como sociedad. Como lo decía Javier, pues antiguamente también se le pegaba a la mujer, ¿no? Se le maltrataba y nadie decía nada. Hoy en día, felizmente, las cosas ya han cambiado. Lo mismo con la esclavitud. Antiguamente era normal, digamos, tener esclavos, ¿no? Pero pónganse esa situación al presente, qué tan normal se vería. Entonces, un llamado a la conciencia a todos aquellos que ojalá puedan tener pues esa capacidad de identificar esta práctica como un peligro para sus vidas y también ponen en peligro a sus familias, ¿no? Hay muchas personas que son, digamos, el sustento de la familia y que se expongan a un daño severo en la cabeza, sobre todo, o que lo imposibiliten de trabajar por practicar este guaracanacui, no creo que sea lo más adecuado. Así que esa reflexión se la dejamos para todos ustedes, para que puedan comentarlo ahí en casa, y mañana seguramente vamos a seguir hablando de este tema, Javier. Sí, vamos a seguir comentándolo, vamos a seguir recibiendo opiniones, ya sea en favor o en contra. 8:29, llegamos a la parte final, amigos oyentes. Feliz día reiterativo a todos los compadres de nuestra provincia de Cotabambas. Más adelante nos estamos reencontrando con la chambita, luego rumbo al mediodía, en horas de al mediodía Surfo y Noticias, en la tarde celebra la tarde, luego Avenida Musical, y estamos cerrando la programación con Su Majestad el Huayno con Dalia Quispe. No hay tiempo para más, amigos, nos despedimos, quédense en sintonía de Radio Surfui, la voz de todos. Tupanán Chiscama. Chau. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos